Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar realizando análisis de acciones, pero antes vamos a empezar con un análisis de los principales índices. En este caso el principal índice vamos a estar hablando del S&P 500. Como pueden observar, tenemos el cierre del S&P 500 en 4.450.33. Aproximadamente tuvo una variación negativa de 1,22%. Bien, nosotros tuvimos esta semana dentro de los datos importantes, ¿no? Si vamos un poquito a lo que vendría a ser calendario económico, vamos a poner calendario económico. Dentro de lo que vendría a ser los datos importantes, vamos a filtrar un poquito. No, esto vamos a hacer. Vamos a tomar la semana de esta semana que tenemos acá. Aplicamos, ahí tenemos, bien. Esta semana tuvimos dentro de los datos más importantes, ¿no? Porque tuvimos varios datos importantes como el IPP básico, como las ventas de vivienda, las peticiones de desempleo, como habitualmente tenemos toda la semana. Tuvimos lo que vendría a ser acá está, el IPC, ¿no? Tuvimos el IPC, la publicación del IPC fue el miércoles 13 de septiembre y en él obtuvimos, ¿no? Dentro de los datos importantes, la variación interanual, que es esta que tenemos acá, ¿no? Tuvimos una variación interanual en la cual tuvimos un 3,7% de movimiento, o en este caso una percepción interanual del 3,7% contra el 3,6% que tuvimos, que tenían las proyecciones los analistas, y un 3,2% que teníamos en el anterior periodo, es decir, del mes pasado. Es decir, que estuvo por encima de las estimaciones y asimismo estuvo digamos, en sintonía más alto que su anterior periodo, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente, porque esto también generó un gran revuelo, o generó también un análisis más profundo de lo que está pasando con respecto a la inflación, y también con respecto a lo que puede llegar a interpretar el mercado con respecto a esta noticia, ¿no? Es decir, que las tasas se mantendrán por más tiempos altas y por ende, o en este caso, se seguirán subiendo, ¿no? Básicamente eso, o el tiempo en el que se van a mantener, ¿no? Esto prácticamente el mercado, cuando se publicó, que esto fue el miércoles 13, acá podemos ver, miércoles 13 terminó siendo un movimiento positivo para luego cerrar el viernes con una vela roja. Esto también encendió mucho las alarmas, en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta que actualmente no hay un proceso, digamos, definitorio parte del mercado, pero sí hay que tener en cuenta de que el volumen que se ha manejado en la última sesión ha sido bastante alto, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que ir pensando o ir analizando algunos parámetros importantes. Dentro de lo que yo mencioné en mi blog, porque para los que no sepan, igualmente lo voy a dejar en la descripción de este video, hice un blog hablando un poco del S&P 500, pero también del comportamiento del IPC, ¿no? Y cómo el mercado podría llegar a reaccionar, y también los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Dentro de los parámetros que mencioné que tenemos que tener en cuenta, tenemos el soporte de 4.430 y tenemos la resistencia de 4.538. Actualmente fíjense que se encuentra dentro de esa senda, ¿no?, de indecisión del mercado. Como vamos a observar, el DMI me está marcando también esa compresión de precio. En esta zona me lo está marcando un poquito más el RSI. Pero el más preciso hasta el momento viene siendo el DMI, porque fíjense que acá la compresión de precio se ve claramente y el comportamiento de recuperación quedó opacado. Fíjense que acá prácticamente no está teniendo un movimiento al alza, sino todo lo contrario, sino que se está estancando, y acá estaría este soporte que sería el de 4.430 como el soporte clave para entender la situación. Por eso mismo hay que estar muy atento de no perder los 4.430, y en caso de querer superar básicamente la zona de 4.538,70 va a ser una zona clave también para la percepción de una posible continuidad alcista, ¿no? Que sería básicamente lo que estamos buscando en esta zona, ¿no? Bien, eso por un lado. Hasta el momento fíjense que se ha perdido la media móvil de 60 y al parecer también se ha perdido la de 21. Vamos a ver si... No, respetó la de 21, digamos en parte la quiso respetar, hizo un poco de mecha, ahí lo tenemos, prácticamente. Y actualmente lo que tenemos que tener en cuenta, que algo que me llamaba mucho la atención en el análisis, ¿no?, de los índices, pero también de las acciones, era este cruce bajista que tuvimos, ¿no?, de media móvil de 21 con media móvil de 60. Estos cruces, como dije anteriormente, son cruces, digamos, bajista, es decir que esto lo que hace es avalar el movimiento a la baja,
y en este caso continuar con un ABC correctivo. Digamos que el enfoque está puesto también en un ABC correctivo para, digamos, concluir en una onda C, ¿no? Tenemos una onda A, tuvimos una onda B de, digamos, de rebote o de impulso, y ahora tenemos una onda C, podríamos llegar a tener una onda C de retroceso. Esto podría llevar en cierta medida, por eso mismo hay que estar muy atento a los 4.430, pero también hay que estar atento a la siguiente zona, que sería de 4.339 y 4.329, ¿no? Para en este caso ir viendo y corroborando que se está formando digamos, este movimiento de corrección. Evidentemente, digamos que en términos generales le ha costado mucho poder recuperar zonas altas. Fíjense que acá lo podemos ver a través de sus máximos. Acá tuvo su máximo en la zona de 4.594 y en esta zona le costó muchísimo volver a recuperarlo en el futuro. Fíjense que después básicamente terminó cayendo. Fíjense, después terminó cayendo. Ahí lo tenemos. Terminó cayendo. Y en este caso luego le costó mucho recuperar. Y hasta el momento, fíjense que no tiene fuerza del RSI, no tiene impulso y hay mucho volumen de venta. Entonces esto preocupa bastante. Por eso hay que estar muy atento. Por eso se ponen los parámetros de 4.430 como soporte. Que en caso de perderlo, lo más probable que el próximo soporte, que lo más probable que ya en esta zona vaya con la intención de querer perforar. Digamos que ya perdiendo este soporte de 4.430, el próximo soporte lo más probable es que quiera, digamos, ir directamente a romperlo, porque ya estaríamos conformando o confirmando este cruce bajista con indicadores. Así que bueno, hay que estar muy atento a esos soportes que acabo de mencionar. En caso de que quiera ir al alza, la resistencia que vamos a tener en cuenta va a ser los 4.538,70. Hasta el momento, como dijimos, está en proceso de indecisión del mercado. Todo esto más o menos lo habíamos explicado. Yo lo expliqué a los miembros del canal, que los datos de IPC tardan un tiempo en, digamos, en digerirse, por el simple hecho de que los analistas están empezando, digamos, a ver las posibilidades y las métricas de, digamos, de impacto, ¿no? De la subida de tipos o posible subida de tipo en base a los datos de inflación que se dieron en esta semana. Así que bueno, pasando un poco a Nasdaq, fíjense que Nasdaq, que básicamente es representativo del sector tecnológico, ha tenido un cierre de sesión también muy parecido a lo que representó el S&P 500, con un nivel de volumen muy alto. Estamos hablando de un nivel bastante alto, más alto de la media que presenta. Fíjense que si la media es de 893.594 millones, el volumen de la sesión del viernes fue de 1.576 billones, es decir, que estuvo muy por encima de su media actual. Entonces esto también lleva a interpretar de que podríamos seguir o continuar con un proceso de corrección un poco más amplio en el tiempo. Así que bueno, hay que estar muy atento. En el caso del Nasdaq, el soporte en este caso tenemos un soporte en la zona de 15.203, acá lo tenemos, vamos a marcarlo, 15.203 sería el soporte clave para en este caso no caer en un movimiento a la baja, y ya rompiendo esa zona, lo más probable que el próximo soporte sería 14.695 y 14.433. Si rompe el de 15.203, lo más probable que el de 14.695, como explicamos en el S&P 500, lo más probable que también lo quiera perforar. Así que bueno, también tenemos la presencia acá de un cruce bajista, que sería este cruce bajista que tenemos acá, ya lo mencionamos también. Ese cruce bajista también me preocupaba, y en este caso confirma también, o en este caso cuando hay un cruce bajista, como dije anteriormente, son confirmaciones de, o podría llegar a extenderse los movimientos hacia la baja. Así que bueno, hay que estar muy atento a los niveles de soporte que mencioné. Soporte de 14.695 y 14.433. Fíjense que acá pasó algo muy parecido a la S&P 500, perdió la de 60, se quiere mantener por encima de la de 21, así que bueno, hay mucha pérdida de impulso por parte del RSI. Fíjense que el RSI ya me está marcando una señal débil de venta. El movimiento sigue siendo direccional positivo. Él avala este movimiento que tenemos ahí. El tema es que si ya pierde los 15.203, lo más probable es que venga a buscar los 14.695 y ya empezaremos a ver un DMI negativo un poco más extendido. Así que bueno, muy atento. Fíjense cómo le está costando superar la resistencia de 15.621 al Nasdaq. En caso de superarla, lo más probable es que sí continúe con ese proceso, digamos, de querer ir a buscar la resistencia de 15.923. Pero como se están viendo las cosas y como cuando llega a esta zona, fíjense que no tiene la suficiente fuerza para continuar o mantenerse, da la sensación de que tiene más probabilidades de venirse a hacer la última onda, que vendría a ser la onda C, como dijimos anteriormente, onda A, onda B, onda C. Así que bueno,
lo mismo. Bueno, nos volcamos un poco a la parte de acciones. Vamos a la parte de acciones y vamos a empezar con la acción de Apple. Vamos de arriba hacia abajo. No vamos a tocar todas las acciones en este video, vamos a tocar 3 solamente. En otro video estaré publicando más acciones. Así que bueno, básicamente es para que tengamos la noción de que si ustedes quieren, por ejemplo, ver este video solamente en la parte de S&P 500 y la parte del Nasdaq, puedan verlo y de ahí saltar a la acción que bueno quieran ir viendo, ¿no? Tanto en este como en el otro. Bien, la cuestión es la siguiente. Tenemos a Apple que cerró en 175.01 dólares. Actualmente está 0,42% por debajo de su anterior sesión. Y los perfiles no están muy buenos que digamos en la acción de Apple. Fíjense que Apple está con una condición de venta por parte de RSI. No hay señal de compra, movimiento direccional negativo. Y actualmente tiene un alto nivel de volumen de venta, ¿no? Bien. El proceso de corrección, como pueden observar, también muy parecido a lo que estamos viendo en el S&P 500 y en el Nasdaq, un típico ABC correctivo, y que esto podría llevarlo a 0,5 y 0,618 de Fibonacci, ¿no? Más o menos para que nos demos una idea. Vamos a trazar el retroceso de Fibonacci. Acá tenemos Fibonacci, y en este caso sería entre 0,5, ahí lo tenemos, 0,5 ABC y 0,618, que justamente da en la zona de 155 dólares. Básicamente esto es más que nada proyección, todavía no es que es cierto que va justamente a venir hasta acá. Es una proyección de retroceso habitual, un retroceso saludable que podría llegar a ser cualquier movimiento de precio. Vamos a sacar acá, vamos a enfocar acá, y que en este caso toca una zona que nosotros siempre denominamos zonas doradas. Zona dorada. Ahí lo tenemos. Fíjense que sería un poco la proyección de los posibles movimientos que podría llegar a tener Apple en caso de perder ¿qué cosa? Bien, el soporte de 172,19. Llega a perder ese soporte de 172,19. Estaremos completando ese ABC correctivo y ya en la próxima parada estaría en 155,29. ¿Necesita un ABC correctivo? ¿Apple necesita este retroceso? Sí, lo necesita. Desde mi punto de vista necesita, porque si no podríamos empezar a entrar en un proceso de burbuja. Y esto es lo que queremos evitar. Y en este caso creo yo que muchos de los inversores están viendo o tienen la misma perspectiva de no generar una burbuja, menos en los tiempos en los que estamos, ¿no? Pero más allá de eso, la interpretación de que se ve a través de los gráficos, eso es lo importante. Se perdió media móvil de 21, media móvil de 60 y el cruce bajista, que básicamente veíamos en el S&P 500, veíamos en el Nasdaq. Lo vuelvo a repetir y perdón si hago mucho hincapié en este cruce bajista. Básicamente los cruces bajistas son eso, confirmaciones de movimiento hacia la baja, y lo más probable es que la zona clave de soporte de 172,19 va a ser muy importante. En caso de perderlo ya no iríamos al 0,5 y 0,618 Fibonacci, que está justo en el soporte de 155,29. Así que de caso de que rompa por debajo de los 172,19, ya bueno, entraríamos en un proceso más extendido de retroceso. Que antes tenemos la media móvil de 200, sí, la tenemos antes, pero bueno, veremos qué sucede primero cuando llegue por esta zona. Así que ahí es muy importante el nivel de volumen de venta que se está viviendo. En la última sesión se vio unos 109.251 millones, cuando la media es de 64.087 millones. Es decir que sí, hay un nivel de volumen de venta bastante fuerte. Fíjense que en las últimas sesiones también hubo niveles de 90,37, niveles también de acá también de 84.56. Muy altos los niveles que vemos acá, y esto podría llevar a querer romper los 172. En términos de RSI, fíjense que como dijimos, venta, movimiento direccional negativo, pérdida de medias móviles. No está muy bien la situación de Apple, pero bueno, vigilar la zona de soporte de 172,19 a ver cómo se comporta. Y como dijimos, si se llega a dar el retroceso de Fibonacci, como lo planteamos en el retroceso de Fibonacci, lo tenemos en 155.29, el soporte digamos interesante que está justo en esa zona, ¿no? Así que bueno, por el momento no hay señal de compra de Apple, está en un proceso digamos de retroceso, y bueno, hay que esperar a ver qué pasa en los 172,19. Pasando con otra acción, tenemos la acción de Adobe, y acá me voy a detener un poquito. Tenemos Adobe que cotizando en 528.89, en este caso cayendo 4,21% después del cierre de sesión, ¿no? En este caso, bueno, en la sesión, no en el cierre, perdón. ¿Cuál es la situación de Adobe? Bien, Adobe presentó informe trimestral, como pueden observar. Presentó un informe de 4.09 contra la estimación de 3.978, estuvo por encima 2.81, no está mal. Y por otro lado, en este caso presentó un nivel de
Ingreso de 4.89 billones contra los 4.866 billones, una diferencia de 0,49%. Hasta ahí bien, venimos bien. ¿Qué hizo caer la acción de Adobe? Bueno, en primer principal, todo el mercado. Básicamente, si vamos a los índices de referencia, estuvieron también retrocediendo bastante. Esto también arrastró a Adobe, pero también hay que tener en cuenta que Adobe venía con un proceso alcista bastante fuerte. Y que en este caso los movimientos que estaba teniendo hasta la zona de 570,23 era básicamente una zona de expectativa, ¿no? De presentación de informe. Luego de la presentación del informe, que se dieron los números, se produjo una gran cantidad de venta, acompañado por el contexto que se estaba viviendo a nivel general, ¿no? Fíjense que el nivel de volumen que se manejó en la última sesión fue de 9.774 millones, cuando la media de 2.934. Así que estuvo muy alto. Y esto hizo, digamos, varios cambios. Fíjense que acá tenemos un RSI que ya me está marcando una señal débil de venta. Tenemos una presencia débil de DMI negativos. Así que bueno, ya en este caso podríamos ver que en este caso podría empezar con un proceso de corrección, ¿no? Para empezar. Más allá de eso, está respetando la media móvil de 60. Perdió la de 21, pero respeta la de 60. Veremos si la puede, digamos, respetar a la semana que viene. En caso de que la rompa, ya vendríamos a los soportes de 503 y 491. En caso de que rompa, ahí podemos ver, el próximo objetivo sería 441.37, el próximo soporte. Así que bueno, la situación de Adobe, como se ve en términos generales, y la pasamos un poco a mediano plazo, como pueden observar, ha perdido impulso. En este caso, el mediano plazo sigue siendo alcista, sigue teniendo condición de compra, sigue teniendo movimiento direccional positivo. Digamos que eso no cambia a mediano plazo. A corto plazo sí cambia la cosa, porque en este caso ya las señales de venta se empiezan empiezan a tener presencia, que en este caso vendría a ser el RSI por un lado, y la pérdida de una media móvil también es otra señal importante a tener en cuenta. Ahora, si pierde la de 60, ya estaríamos hablando de otra más. Y ya tendríamos un molde o en este caso una definición del DMI negativo, lo cual en este caso abriría la posibilidad de una corrección más ampliada en este caso en el tiempo. Y bueno, ya empezaremos a ver o analizar a través del retroceso de Fibonacci, pero en caso vamos a hacer básicamente un punto medio, que el retroceso de Fibonacci lo tendría alrededor de 441, alrededor también de lo que vendría a ser 418 dólares o 441,37 dólares. Básicamente acá tenemos la zona dorada, para que nos demos una idea, si la quieren ahí, zona dorada. Si la quieren ir anotando como para tenerla de alternativa, ahí se da justamente el retroceso entre 0,5 y 0,618 de Fibonacci. Veremos si llega, falta mucho, ahí hay muchos soportes que hay que vigilar. Como dijimos, tenemos el soporte de 503,31, 491 antes de venir a analizar esta zona. Pero básicamente para que se den una idea de cómo se vería o cómo iría el retroceso de Fibonacci en caso de que, bueno, ya perforara el 503,31, 491.45 y entre en esa fase de corrección. ¿Que la necesita Adobe? Que sí la necesita. Necesita ese proceso de corrección para ubicarse en precios básicamente apetecibles para los inversores. Que muchos estaban esperando la publicación del informe para ver en este caso cómo iba a ser. Había mucha expectativa. Luego fíjense que de esa expectativa ya empezábamos a ver algunos procesos de divergencia en esta zona. Acá ya empezamos a ver procesos de divergencia y acá, bueno, básicamente quiso escalar hasta la presentación del informe. Se presentó el informe y terminó básicamente perdiendo casi todo el impulso que había ganado, que tocó prácticamente hasta la zona de 570,23. Así que bueno, muy atento. En el corto plazo estamos observando que podría entrar en un proceso de corrección y en el mediano plazo, bueno, seguimos todavía con las condiciones de compra por parte de la activa, ¿no? Así que bueno, y perdiendo una media móvil de 21, esperando a ver cómo responde a la de 60. Pero da la sensación de que en caso de perder la de 60, vendría a buscar el soporte de 503 y de 491. Bien, y pasando con otra acción, que en este caso va a ser la acción de AMD. Estamos viendo casi todas las acciones, las que están más al alcance. En este caso AMD cerró su sesión en 101.49 dólares, es decir, 5,14 dólares por debajo de centro de sesión, en términos de porcentaje 4.82%. Bueno, acá la situación también, tenemos una situación un poco de indecisión por parte del mercado. Acá lo tenemos, fíjense cómo lateraliza en esa zona. Fíjense los indicadores que ya vienen marcando un poco ese proceso de compresión de precio, ese proceso de indecisión por parte del mercado. Pero en términos generales, como pueden observar, tenemos un proceso de movimiento más correctivo, más a la baja, que un movimiento de pivot.
Lo que sí me llama la atención por ahí es esta zona, este soporte de $102 aproximadamente, que va a ser uno de los parámetros que vamos a tener en cuenta. Y otro parámetro que vamos a tener en cuenta más que nada para los que quieren entrar a la acción de AMD, tenemos la zona de 119 y 116 dólares. Estas van a ser dos zonas clave que en caso de romperla, lo más probable es que terminen, digamos, dando la señal de compra, ¿no? Y por otro lado tenemos una un poquito más arriesgada que es en 109.17, pero bueno, esa digamos que es muy cercana. Hay que ver si en este caso, en caso de romperla, hace primero un impulso, retroceso, drawback y continuidad. Eso vendría a ser, o en este caso, en caso de que rompa la tendencia. Hasta el momento no hay muchas señales positivas de romper la tendencia, porque actualmente está en un proceso de lateralización. Entonces podemos definir que en esta zona actualmente la acción de AMD se encuentra en una zona lateral. Vamos a poner zona lateral. Listo. Esto básicamente en cierta manera indicición. O en este caso podemos decir, o hay duda, ¿no? Zona de duda del mercado. Ahí está, zona de duda del mercado, para que se entienda. Bien, entonces claro, tenemos que tener en cuenta el soporte de 102 y la resistencia un poquito más arriesgada de 109, y si queremos ir más tranquilo, 119 y 116. Hasta que no llegue a esta zona no vemos buena predisposición, ¿no? Y vigilamos la zona de 102. Hasta el momento lo único que estamos tratando de identificar es si rompe o no la zona, digamos la tendencia, esta tendencia de corto plazo bajista que está teniendo, si la rompe o no. Esa va a ser nuestra visión para AMD. No vamos a entrar ahora porque básicamente ahora está en un proceso lateral. Es muy arriesgado, ya que podría definir hacia el alza o hacia la baja. Así que tenemos zona de duda todavía. Si habría que ir viendo el índice de Filadelfia para ver si en este caso nos acompaña o no. Eso también va a ser parte del análisis. Pero bueno, acá tuvimos el cruce bajista de media móvil de 21 y media móvil de 60. Lo que sí, lo único positivo que podemos rescatar o en este caso que podemos sacar, ¿no? Más precisamente, es este movimiento de que el cruce bajista ya se dio en esta zona. Es decir, que llevamos tiempo ya con un cruce bajista. Pero bueno, vigilar la zona del soporte de 102 va a ser clave. En caso de que ya la pierda, bueno, extenderíamos el proceso bajista y ya no iríamos hasta la zona de 87,23. Tenemos un soporte antes, posiblemente, sí, tenemos uno acá, en la zona de 95.29, que daría la sensación o daría la situación, vamos a verlo en términos generales, yo creo que lo mejor es verlo en esta zona, que en 87,23, para que lo vean, da justo en la parte inferior del canal, ¿no? Daría justo en la parte inferior del canal, así que este soporte va a ser bastante interesante ir viéndolo, ¿no? Ir testeando, ver cómo se comportaría. Pero más allá de eso tenemos uno antes, que es el más importante hasta el momento en corto plazo, que sería el de 102 dólares. Ya perdiendo este soporte, fíjense que ya perdiendo el soporte, ya entraríamos en un proceso de corrección más amplio. Y ahí bueno, ya veríamos si nos vamos hasta la parte del 87,23 o en este caso frenamos en este soporte que acabo de decir, que está cerca de los 95 dólares, que sería también muy importante supervisarlo. Justo fue testeado ahí y fue testeado acá arriba. Así que bueno, es un soporte bastante testeado, ¿no? No mucho, pero digamos lo normal, ¿no? Así que bueno, pérdida de media móvil de 21, pérdida de media móvil de 60. En este caso no tenemos definición ni de RMI ni de RSI, porque estamos en un proceso lateral. Así que vamos a definir el proceso de AMD como un proceso lateral de indecisión, donde tenemos que tener en cuenta parámetros, en este caso el soporte de 102. Para los que son más arriesgados, el rompimiento por encima de los 109 sería positivo. Y los que quieren ir más cómodos, la superación del 116 y 119 sería como más acorde a movimientos, digamos, de recuperación acompañado de indicadores. Así que bueno, esto ha sido todo, gente. Espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenle un me gusta, suscríbanse para estar teniendo más videos. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram. Cuanto más gente seamos en Instagram, mejor. Y también quería recordarles que tengo disponible la página de Patreon, que por una suscripción de $3 pueden acceder al contenido exclusivo, tener acceso al chat directo conmigo a través de Discord, blog, actualidad y noticias del mercado. Y en el nivel 2, que en este caso sería el de $5, tienen disponible un curso de análisis técnico. En este caso consta con 9 capítulos el curso. Así que bueno, el link de Patreon está en la descripción de este video, lo van a poder encontrar ahí, como así también si quieren hacer alguna donación o algo en este caso, también tienen el link de donación.
Y en este caso también tienen el link de un artículo que tengo, que es el petróleo y su futuro, que también está en la descripción. Y ahora voy a sumar también otro link del artículo, este último que subí del S&P 500, que también lo van a tener disponible en la descripción de este video. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Espero que todos se encuentren bien. Les mando un saludo a todos. Abrazo.